Listo. Ya comenzamos a grabar. Ok. Entonces, resulta que ayer le dimos a esto. Ajá. Ayer estábamos hablando sobre la conducción de calor unidimensional y habíamos dicho que simplemente la conducción en una de las direcciones, ¿cierto? Entonces puede ser X, Y, Z. Y hablamos sobre una pared plana y dijimos de dónde en realidad salía esta fórmula. ¿Se acuerdan? Ajá. Que ya la habíamos visto Sí, pues, anteriormente y a la cual con esta fórmula, por supuesto, al integrar nos iba a dar esta fórmula que nos iba a dar de este lado. ¿Se acuerdan? Ah, sí. ok. Entonces, y que eso sí nos indicaba que era el flujo de calor en la dirección de X, Y, Z para paredes planas, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora lo vamos a ver, pero en este caso, para una pared plana, es para una esfera hueca. ¿Está bien? Y para un cilindro. Yo no me acuerdo, creo que fue primero para un cilindro, ¿cierto? ¿Cierto? Ajá, para un cilindro. Vamos a ver algo. Antes de ir continuando. Ya también habíamos hablado que si nosotros podíamos determinar el flujo de calor en cualquier dirección, también podíamos determinar el flujo de calor en cualquier punto de la pared. ¿Está bien? Y que simplemente evaluando ese punto de la pared, simplemente nos íbamos a ir hacia arriba e inmediatamente cortábamos la curva y podemos conseguir en realidad la temperatura dada en ese punto. O sea que si nosotros decimos que aquí a esta distancia teníamos que determinar el flujo de calor, también tenemos que determinar la temperatura en ese punto. La temperatura en ese punto, por supuesto, también tiene una ecuación. Me dicen que Tx viene siendo igual a T2 menos T1, donde T2 viene siendo la temperatura, en este caso fría, menos la temperatura caliente, sobre X dividido entre L más T1. Esta es otra ecuación que nosotros podemos utilizar para evaluar la temperatura en cualquier punto dado que esté entre 0 y L. ¿Vieron? ¿Pregunta? Nada, no hay pregunta. Entonces nos vamos a ir a lo que es la ecuación de calor de flujo unidimensional, en este caso en cilindros huecos. Si nosotros tenemos un cilindro cualquiera, vamos a dar un poquito de zoom por acá para que se vea el cilindro. Si nosotros tenemos un cilindro hueco, está bien, donde nosotros podemos establecer los radios. Pues existen varios radios. El primer radio que le voy a colocar sería este radio que nosotros tenemos aquí, que lo voy a llamar radio interno. Quiere decir que RI viene siendo nuestro radio interno. Y existe otro radio, en este caso, que lo voy a colocar desde el centro hasta el exterior. A este radio lo voy a llamar radio externo. Entonces quiere decir que yo voy a colocar un RO, ¿ya? Ya habíamos dicho que al RI sería para la parte interna y RO para la parte externa. Por supuesto, el cilindro tiene una longitud, ¿ya? Que viene siendo la longitud del cilindro. Esto no es espesor, esto es longitud del cilindro. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque no es una pared plana, es un cilindro. Entonces quiere decir que aquí tendríamos la longitud del cilindro. Por supuesto, si evaluamos en este caso, un círculo alrededor, en este caso, entre el radio 1 y el radio 2, podemos determinar un radio R. ¿Está bien? Y un diferencial de R. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque en este caso el flujo de calor en realidad va desde el interior hasta el exterior. Entonces quiere decir que si nosotros vemos el flujo de calor va en este sentido. Y si ese es el flujo de calor, entonces quiere decir que ese flujo de calor, como ustedes ven ahí, va desde un QR hasta un QR más un DDR. Igual que lo hicimos acá, en este caso, en el flujo de calor en paredes, si se acuerdan, ¿cierto? A un QX y un QX más R. Pero aquí no va en función de QX. ¿Por qué no va en función de QX? Porque en realidad va en función radial entre Y y ¿cómo se llama? Entre Z
y X, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que va en función del radio, no va en función de un eje X o un eje Y, simplemente va en función de un radio y por lo tanto el flujo de calor va a ser en forma radial. ¿Vieron? Ok, entonces si es así, entonces quiere decir que yo tengo que evaluar en función de ese radio o un diferencial de radio. ¿Comprendieron? Entonces yo tendríamos que evaluar ese flujo de calor de un elemento cilíndrico en función del radio. El QR viene siendo igual a QR más DDR, es lo que nosotros teníamos. QR es el calor que se conduce hacia adentro de la cámara de cilindro en la posición R. ¿Está bien? Y QR más DDR es el calor que se conduce hacia afuera de una cáscara del cilindro en la posición R más un R de DR. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí tendríamos la función R más DDR. O por lo tanto, el QR más el diferencial que nosotros tendríamos allí quedaría en esta forma de ecuación que nosotros tendríamos acá. ¿Comprendieron? Ok. Entonces, esa es la ecuación. Por lo tanto, si nosotros evaluamos esa ecuación, me dice que QR es igual a una constante multiplicada por un área multiplicada por un diferencial de temperatura sobre el diferencial del radio. ¿Comprendieron? Parecido a lo que nosotros teníamos anteriormente, porque si nosotros hacemos el flujo de calor para una pared, en realidad el flujo de calor para una pared, ¿cómo iba a quedar? A una constante multiplicada por quién, multiplicada por un área, multiplicada por quién, por un diferencial de X, ¿cierto? Sobre un diferencial de T. Perdón, al revés. Un diferencial de T sobre un diferencial de X. ¿Comprendieron? Donde aquí estaba el diferencial de temperatura y aquí estaba el diferencial de X. Simplemente que aquí no es X. ¿Quién es? Es el radio. ¿Comprendieron? Por lo tanto, nosotros lo vamos a evaluar en función del radio. Segundo, lo que nosotros tengamos acá de esta superficie, la superficie sería en función del flujo de calor que nosotros tengamos en la pared interior y en la pared exterior. ¿Cómo evaluamos el flujo de calor de una pared cilíndrica? Muy fácil, abrimos el cilindro por la mitad, ¿comprendieron? Al abrir el cilindro por la mitad, por supuesto, nosotros tenemos un cilindro que podemos abrir en una forma rectangular. ¿Vieron? Lo abrimos en una forma rectangular. Y si lo abrimos en una forma rectangular, esta distancia sería la longitud del cilindro. ¿Vieron? Entonces quiere decir que aquí tendríamos la longitud del cilindro. Muy perfecto. Ya tendríamos la longitud del cilindro. Y el área que nosotros tendríamos que calcular sería esta distancia. ¿Y quién es esta distancia? Sería la cuerda del cilindro. ¿Saben cómo conseguir la cuerda de una circunferencia? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Sería pi por el radio. ¿Ya? Entonces quiere decir que el área superficial del cilindro debe ser igual a pi por el radio. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que el área que nosotros tendremos en el exterior o en el interior sería igual a esa área que nosotros estamos demarcando acá. La base que sería pi por r y la altura que sería la longitud del cilindro. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el área, en este caso del cilindro, que va a depender del radio, debe ser igual a quién? A pi por el radio, ¿no? Multiplicado por la longitud. ¿Comprendieron? Y ahí tendríamos lo que nosotros llamamos el área superficial del cilindro. Y si fuese, en este caso, del lado interno, sería este el radio interno. Y si fuese del lado externo, sería este el radio externo. O sea, primero RI y después RO. Y ahí tendríamos, en este caso, el área interior y el área exterior, ya que el área interior y el área exterior no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque los radios no son iguales. Si ustedes ven, el radio chiquito da un área pequeña alrededor de la superficie de todo el cilindro y el radio grande da un área mayor a todo lo largo de la superficie del cilindro. Por lo tanto, las áreas no son iguales. Al ir incrementando los radios, por supuesto, ¿qué pasa? Que al ir incrementando los radios en función de un R que estaría entre el radio externo y el radio interno, entonces quiere decir que allí las áreas van a variar exponencialmente. ¿Comprendieron? ¿Hay alguna pregunta?
¿Hay alguna pregunta? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Leñer. Leñer dijo que iba a explicar, ¿verdad? Se comprometió ayer. Ahí está Leñer. Yo me acuerdo. Leñer. Leñer. Yo hablo por Leña, está el micrófono dañado. Ah, entonces quiere decir que vas a explicar lo que va a explicar Leñer. No, profe, no hay pregunta, pero tampoco hay mucha claridad tampoco. ¿Cómo que Siga no hay mucha claridad? explicando, Yo lo estoy estoy viendo preguntando. perfecto. Yo lo estoy viendo perfecto. Las chicas lo ven perfecto. O sea, pero todo lo vemos perfecto, pero sigamos y después preguntamos. No entiendo. Profe, Ajá. ¿qué se refiere con, creo que fue los radios iban a variar exponencialmente, o qué era lo que iba a variar exponencialmente? El área. El Ah, perdón, área. el área. ¿Por qué? Porque el área va a depender de quién, del radio, ¿comprende? El área viene siendo igual, el AR va a ser igual a pi por el radio multiplicada por la longitud. Si usted ve, aquí tendríamos un cilindro pequeñito. Si nosotros rompemos ese cilindro chiquitico, va a dar una área pequeñita. Ya, va a dar una área pequeñita. Entonces quiere decir que es la misma longitud, pero el área viene siendo menor. ¿Comprendo? Es la misma longitud, pero el área viene siendo menor. ¿Por qué? Porque el radio es más pequeño. ¿Ya? Y entonces quiere decir que aquí tendríamos pi por el radio interno. ¿Comprende? En cambio, aquí tendríamos, rompemos el área pequeña, el área grande y tendríamos un radio grande. Por lo tanto, el área sería mayor. ¿Comprende? Quiere decir que el área interna tiene que ser menor al área externa. Entonces, ajá, ¿y qué pasaría si en realidad el radio varía entre el radio interno y el radio externo? Ah, un diferencial, ¿comprende? Por lo tanto, en realidad, si evaluamos la integral, el área variaría exponencialmente para alcanzar entre el radio interno y el radio externo. ¿Ya? ¿Comprende? O sea, que el área que nosotros tenemos acá de este diferencial de R, entonces va a variar desde el radio interno hasta el radio externo. ¿Ya? Pregunta. Otra pregunta. Yo Gracias. sí. Ok. No, aquí no puedo decir lo que digo en clase, es presencial. Ay, Ajá. Entonces aquí tendríamos ¿cómo se llama? Las longitudes. Las longitudes van a ser iguales, ¿cierto? Entonces va a ser prácticamente como una constante. Ah, entonces quiere decir que la ecuación que nosotros vamos a evaluar en la forma diferencial estaría así. Sí, estaría así. Sería el flujo de calor viene siendo igual a menos K multiplicado por AR multiplicado por el diferencial de temperatura sobre el diferencial de RD. ¿El negativo por qué era? ¿Por qué? ¿Por qué el negativo? Por ¿Se lo del acuerdan? calor, ¿no? Ah, tenía que ver con el calor. Ajá. Marco, página. ¿Y dónde está la página en blanco que teníamos nosotros? Dios mío. Ay, Dios mío, se me volvió perder la página en la blanco. que primero, profe. Está de Ah, segundo. Por ahí está se esto. vio. Ahí se vio, ahí está. Aquí está. De- Entonces, el flujo de calor, habíamos establecido que QR, ¿cierto? QR, ajá, QR debe ser igual a menos. El negativo era porque es una pérdida de energía, ¿cierto? Pero nos afecta a nosotros, en realidad nos afecta porque nosotros siempre colocamos el flujo de calor en forma positiva, ¿cierto? Entonces, multiplicada por qué? Multiplicada pi viene siendo multiplicada por, no me acuerdo cuál era el primero, si era el primero, el segundo, el tercero, ya no me acuerdo. Entonces, aquí, multiplicada por un K, ¿está bien? Ok, multiplicada por una conductividad térmica. La conductividad térmica habíamos dicho que es una propiedad, y como es una propiedad del material, no cambia, ¿cierto? Por lo tanto, es una constante. Y el flujo de calor tampoco cambia. ¿Por qué? Porque es la energía que entra y sale del mismo sistema. Entonces quiere decir que es igualita, no cambia. Entonces, multiplicada por un área. Pero el área, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el área? También es constante en realidad, como era en la pared. ¿Ah?
No, no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque depende del radio, ¿cierto? No habíamos dicho eso. Multiplicada por un diferencial de temperatura. Colocamos el diferencial de temperatura sobre un diferencial de R. ¿Está bien? ¿Por qué no de X y no de R? Porque en este caso va a depender del radio, ya que el radio interno y el radio externo también van a variar exponencialmente. ¿Cierto? Y ahí tendríamos, ¿cierto? Pero el área va a ser igual. El área viene siendo igual, como depende del radio, y van a ser igual a pi. ¿Por quién? Por el radio multiplicada por quién? Multiplicada por la longitud. ¿Vieron? Entonces quiere decir que tenemos dos ecuaciones que dependen del radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Introducir una en la otra. ¿Vieron? ¿Para qué? Para poder dejar todo en función del radio y en una sola variable y no tener varias variables. ¿Vieron? ¿Comprendieron eso? Matemáticamente. Ustedes vieron eso en matemática. Ahora, me quedan que matemática aplicada creo que fue. Me quedan que QR debe ser igual a ¿quién? A menos la conductividad térmica, que es una constante, multiplicada por ¿quién? Por pi, multiplicada por ¿quién? Por R, multiplicada por ¿quién? Multiplicada por la longitud. ¿Quiénes son constantes allí? Por el diferencial de ¿quién? De temperatura, multiplicada por el diferencial del radio, que es el que va a variar, ¿cierto? Entonces, ahí ¿quiénes van a ser constantes? El flujo de calor, porque habíamos dicho es una energía que entra y sale del sistema, y si es una energía que entra y sale del sistema, siempre va a ser el mismo flujo de calor que va a pasar a través de todo el sistema, a través de toda la pared. ¿Comprendieron? Por tanto, el flujo de calor es constante. ¿Quién más va a ser constante ahí? La conductividad térmica. La conductividad térmica también van a ser constantes, es una propiedad que no varía, solamente varía con la temperatura. Entonces, pero en este caso, vamos a suponer que viene siendo constante. El pi es un número, y como es un número, también viene siendo una constante. ¿Y quién es otra constante? La longitud. Porque si ustedes ven, aquí la longitud nunca va a variar, la longitud siempre va a ser la misma. Por lo tanto, también va a ser una constante. ¿Y quién van a ser las variables? El radio, ¿cierto? El radio no va a ser igual, ¿cierto? Quiere decir que este radio va a ser una variable porque va a depender de una variable que depende desde dónde esté posicionado ese radio, ya que el radio puede variar desde el radio interno hasta dónde, hasta el radio externo. ¿Y quién es otra variable? La temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque la temperatura también varía. En este caso varía desde la temperatura interna ¿hasta dónde? Hasta la temperatura externa, ya que ella va a variar a medida que el radio incrementa. ¿Comprendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. No hay pregunta. No, profe. Ok, todos son muy inteligentes. Entonces me quedan. Quiere decir que cada vez que yo coloque un radio, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, los radios van a variar. ¿Comprendieron? Porque va a variar desde el radio interno hasta el radio externo. Y cada vez que yo coloque la variación de esos radios, también va a variar la temperatura en cada uno de los puntos que nosotros tenemos en esa forma exponencial. Ok, ¿por qué digo exponencial? Porque va a ser un exponente. Debe ser. Vamos a ver cómo es la ecuación que me va a dar. El flujo de calor ya habíamos dicho que tendríamos que colocar en función de R, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, vamos a ver. Si despejamos este dr, ¿va? Entonces me va a quedar algo así. QR, ¿cierto? Multiplica ¿quién? A un dr. ¿Vieron? Y el otro va a quedar igual, ¿cierto? Va a quedar la conductividad térmica, va a quedar el pi, va a quedar la longitud, va a quedar el diferencial de temperatura, ¿cierto? El diferencial de temperatura. Y esta R yo no lo puedo dejar allí porque no pega con el diferencial de temperatura. ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Hacia acá. ¿Comprendieron? Y aquí tendríamos un R. ¿Vieron? Y aquí está todo en función de R y aquí está todo en función del diferencial de temperatura. ¿Vieron? ¿Vieron? K, me faltó el negativo.
Ajá, K, ajá, K, pi, pi, L, L, el R lo pasé del otro lado, ¿cierto? Ah, ok. L, diferencial de temperatura, diferencial de temperatura. QR. Ajá. Si evaluamos la integral, porque es un diferencial, para resolver el diferencial tendríamos que integrar, ¿cierto? Entonces me va a quedar algo así. El flujo de calor, ya, por 1 sobre R, por el diferencial de R. Pero tendríamos que colocar la integral. Ah, la integral. La integral estaría aquí, ¿cierto? Porque Q es una constante, sale de fuera de la integral. Y el otro es igual. Me quedan, las constantes salen fuera de la integral. La conductividad térmica, ya. Ya va, vamos a hacer algo así. El pi, porque es la constante, es la conductividad térmica, ajá, y la longitud, pi KL, ¿cierto? Y la integración. ¿De quién? Del diferencial de temperatura. Si ustedes ven, el diferencial de temperatura es un diferencial inmediato que ya lo hemos hecho antes. Si ya está bien. Me faltan los límites de integración. ¿Desde dónde iría el DR? Ah, nos vamos acá y vemos los límites de integración. Ajá, ¿desde dónde varía los radios? R1 a R0. De R1 no, de radio interno al radio externo. ¿Está Bueno, bien? no, es una I, no uno, perdón. Exacto. Desde el radio interno, porque ahí es donde comienza. ¿Hasta dónde? Hasta finaliza al radio externo. ¿Comprende? Ya tendríamos allí. Ah, y el otro. Y el otro. La Desde temperatura interna, la temperatura externa. Ay, muchacho inteligente. Temperatura interna hasta la temperatura externa. ¿Ya? Y ahí tendríamos la integral. Ok. Como Lenger dijo que él ya sabía de dónde salía y cómo salía y de aquí es lo que tendría, ajá, entonces Jesús me va a interpretar cómo hago esta integral. Ah, va Jesús, interpretarlo pues, ya que vos fuiste de bocón. Profe, yo sé que es integral, pero no me acuerdo. Ah, no te acordáis. Ah, ¿alguien de ustedes se saben de esta integral? Cuando tenemos 1 sobre R. ¿Se acuerda alguien? no se colocaba R arriba y bueno, cuando tenía exponente se colocaba negativo. Pero esto no es exponente, es una división. No sé. No se acuerdan. Cuando estaba así y tenía exponente se ponía negativo, pues, en una Pero esto no división. es un exponente, es una división. El logaritmo de R. Ah, el logaritmo de R. Entonces quiere decir que me va a quedar el logaritmo de neperiano de quién? De R. ¿Está bien? Ajá. De sopló Lenger, ¿no? Entonces aquí tendríamos el logaritmo neperiano de R. ¿De quién? Del radio interno hasta el radio externo. ¿Ya? Que viene siendo igual a quién? A una pi, está bien, multiplicado por K, que es la conductividad térmica, multiplicada por la longitud. ¿Y qué diría? T, ¿cierto? Ya que es una integral muy inmediata, me queda T. Ajá. Y la evaluación de los límites sería desde la temperatura interna, ¿cierto? Ajá, hasta la temperatura externa. Ya, listo. Muy fácil. Y ahora evaluamos los límites de integración. Este lo introducimos aquí y este lo introducimos acá. Me queda que el flujo de calor, ¿no? Que multiplica ¿quién? Al logaritmo neperiano. ¿De quién? Del radio externo, ¿cierto? Menos el logaritmo neperiano. ¿De quién? Del radio interno, ¿cierto? El radio interno. Ah, y aquí cerramos. Y esto viene siendo igual a menos que, a menos pi por K por L, ¿no?
la conductividad térmica multiplicada por la longitud del cilindro, en este caso es la longitud del cilindro, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la temperatura, en este caso externa, menos la temperatura interna. ¿Cierto? ¿Cierto? Así. ¿Ya están listos? ¿Vieron? Ajá. Entonces quiere decir que aquí tendríamos algo muy extraño. ¿Por qué? Porque aquí podríamos hacer una propiedad de los logaritmos, ¿cierto? La propiedad del logaritmo es que cuando nosotros tengamos una diferencia de logaritmo, sería el logaritmo de la proporción de estos logaritmos. O sea, sería el logaritmo neperiano del radio externo sobre el radio interno. ¿Ya? Entonces me queda que el flujo de calor va a ser igual a quién aquí, a menos pi, ¿por quién? Por la conductividad térmica multiplicada por la longitud del cilindro multiplicada por, en este caso, la temperatura externa, ¿no? Menos la temperatura interna. ¿Vieron? ¿Sobre quién? Sobre el logaritmo neperiano de quién? De el radio externo sobre el radio interno aplicando la propiedad de los logaritmos. ¿Se acordaron de esa propiedad? Yo creo que no. ¿Vieron? Y ahí tendríamos el flujo de calor para cualquier radio R. ¿Vieron? De un cilindro. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ah, ¿y esta es la ecuación que nosotros podemos aplicar para cilindros? Sí, pero para un cilindro que solamente tenga flujo de calor por conducción. ¿Comprendieron? ¿Ya? Si nosotros nos vamos acá, vamos a ver cómo queda la ecuación. Vamos a ver cómo queda la ecuación. Al final me queda esta ecuación. ¿Vieron? Pero hay algo. Ya es 2pi RL. ¿Ya? Me faltó el 2. Me comí el 2. ¿Lo vieron? Entonces, ok. Y aquí queda la ecuación. ¿Vieron? Y aquí queda la ecuación cuando nosotros tengamos una temperatura dada entre el radio externo y el radio interno. ¿Comprendieron? ¿Quiere decir que nosotros podemos calcular la temperatura allí? Sí, la podemos calcular a través de esta ecuación. ¿Vieron? ¿Ya? Ya atender. Ya entiendo. Si nosotros tenemos esta ecuación, fíjense, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos flujo de calor en el interior y en el exterior, pero por convección, ¿cierto? Porque por una tubería pasa calor, ¿cierto? Si es así, quiere decir que si aquí tendríamos un cilindro y en ese cilindro tendríamos un cilindro hueco y aquí existe, en este caso, un fluido. Y aquí existe en este caso, un material que tiene una conductividad térmica. Y aquí existe otro fluido. ¿Cómo quedaría la resistencia? Igual que hicimos anteriormente. Me queda la primera resistencia, que sería la resistencia del fluido, ¿cierto? La segunda resistencia, que sería la resistencia de la conductividad térmica, pero sería la de ¿quién? Del cilindro. Y la otra, o de metal. Y la otra sería la otra resistencia, pero sería la resistencia del fluido. Esta sería por convección, esta sería por conducción y esta sería por convección. Las resistencias por convección son fáciles de determinar. ¿Por qué? Porque el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? Ya habíamos dicho anteriormente que es en este caso es un diferencial de temperatura sobre la resistencia, ¿cierto? ¿Cierto? Quiere decir que la resistencia por convección es fácil de utilizar. Era igual a ¿quién? A, en este caso, 1 sobre el H multiplicada por el área interna, ¿cierto? ¿Cierto? Este sería para la resistencia interna del fluido, ¿cierto? Y la resistencia externa del fluido, la resistencia externa del fluido, A debe ser igual. ¿Debe ser igual a quién? A 1
sobre el coeficiente convectivo del fluido multiplicado por el área externa del fluido. ¿Y quién es el área interna y el área externa? El área interna y el área externa, y va a cambiar en función de esta ecuación. 2pi RL, ¿no? Sí, ¿vieron? Entonces quiere decir que aquí tendríamos a 2pi por R interno por el 2pi por el radio interno por la longitud, y aquí tendría 2pi por el radio externo por la longitud. Por lo tanto, las áreas varían y las resistencias también varían en función de los radios. ¿Comprendieron? Ajá, ¿y cómo evaluamos la resistencia del cilindro? Muy fácil. Aquí me dice que el flujo de calor es igual a toda esta ecuación, ¿cierto? Aquí lo que tendríamos que evaluar la temperatura, ¿cierto? Si nosotros tomamos este valor y lo pasamos hacia abajo con doble C, me queda que el flujo de calor debe ser igual a ¿quién? A la temperatura interna menos la temperatura externa sobre ¿quién? Sobre, en este caso, logaritmo neperiano de ¿quién? Del radio externo sobre el radio externo, ¿no? Sobre el radio interno. ¿Ya? ¿Sobre quién? Sobre la doble C, que en este caso sería ¿quién? A 2pi KL. 2 por pi por K por la longitud. ¿Vieron? Si ustedes ven, esto que está abajo significaría que sería la resistencia, ya que esto sería un delta T sobre ¿quién? Sobre la resistencia. Entonces, la resistencia del cilindro, ¿cómo quedaría? La resistencia del cilindro quedaría algo así, que la resistencia por conductividad térmica debe ser igual a ¿quién? A, en este caso, a logaritmo neperiano de ¿quién? Del radio externo sobre el radio interno. Ajá. ¿De quién? Sobre 2pi KL. 2 por pi por K. Por L. ¿Ya? ¿Vieron? Y este sería la resistencia del flujo de calor. ¿Vieron? Por del cilindro. Logaritmo desprendido del radio externo sobre el radio interno sobre 2pi KL. ¿Vieron? Y así evaluaríamos la resistencia total que nosotros tenemos en un cilindro cuando nosotros tengamos convección, conducción, convección. Y acuérdense que los radios internos y el radio externo no son iguales. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tendrían ustedes alguna pregunta? Pregunta. ¿Ah? Por ahora no, profe. Por ahora no. Ok, el flujo de calor, por supuesto, habíamos dicho que depende del radio. Si ustedes ven, el flujo de calor depende del radio, quiere decir que el flujo de calor se va incrementando a medida que va incrementando el radio. Llega un punto que el flujo de calor va a ser crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener un radio crítico. Inmediatamente comienza a disminuir cada vez más, y por supuesto es lo que nosotros determinamos como el flujo de calor o la pérdida de calor a través de un cilindro. Entre mayor sea el radio, mayor sería la pérdida que nosotros tenemos en un cilindro. Entonces quiere decir que ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos incrementando el área, y al incrementar del área tendríamos mayor disipación de calor. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que en realidad no estamos conservando ese flujo de calor. El flujo de calor, ¿de quién va a depender? De algo que nosotros llamamos una relación entre la conductividad térmica y el coeficiente convectivo. Entre si nosotros tenemos un cilindro y el cilindro tiene un radio muy grande, entonces quiere decir que aquí va a existir un fluido externo que va a bañar el cilindro, y la pérdida de calor del cilindro la vamos a tener allí, y por lo tanto no se va a conservar internamente ese calor. ¿Comprendieron eso? Y por lo tanto va a existir un radio crítico, y ese radio crítico va a depender de quién, de la relación en que nosotros tengamos entre la conductividad térmica y el coeficiente convectivo de transferencia de calor de ese cilindro en el exterior. Pregunta.
Ajá, entonces quiere decir que si nosotros tenemos ese cilindro y ese cilindro le colocamos, en este caso, un aislante, ¿vieron? En realidad, ese aislante me va a permitir mantener el calor en este caso, del cilindro. Ah, este es el aislante. Ah, sí, va a mantener el calor dentro del cilindro. Pero entre mayor sea el aislante, también, entre mayor sea ese radio de aislante, mayor también sería la pérdida de calor que nosotros podemos tener del cilindro y por lo tanto, en vez de ser un aislante, sería un disipador de calor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no mantiene la relación entre la conductividad térmica y el coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Entendieron eso? ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. No hay pregunta. Quiere decir que esta conductividad térmica, ¿de quién sería? La del aislante. ¿Vieron? Y este sería la conductividad térmica de quién? La del cilindro. ¿Está bien? Ah, y si aquí existe la convección y aquí existe también convección, entonces cambia la resistencia. Claro, tendríamos que incluir otra resistencia. ¿Por qué? Porque la primera sería la resistencia de quién? La primera sería la resistencia del fluido, ¿cierto? ¿Cierto? Sería la convección externa, H interno, ¿cierto? La segunda resistencia sería la resistencia del cilindro, ¿cierto? Tendríamos la resistencia del cilindro. La conductividad por el acero, si el cilindro es de acero. Ah, y la otra resistencia que sería de quién? La del aislante. ¿Vieron? Resistencia del aislante, ¿no? Ah, ajá. ¿Qué sería por quién? Por conducción, porque el aislante es un elemento sólido. Y la otra resistencia, ¿quién es? La resistencia por convección, ¿cierto? La resistencia por convección, pero en este caso sería convección externa, que depende del radio externo. ¿Comprendieron? Y aquí tendríamos el circuito otra vez de nuevo. El circuito estaría en serie, ¿vieron? Entonces, también sería en serie. Y aquí tendríamos el diferencial de temperatura, ¿vieron? Entonces, y por acá que atraviese el flujo de calor. ¿Ya? Profe, y en este caso de los cilindros, ¿las resistencias siempre estarían en serie? Sí, siempre. Ok. Ajá. Entonces quiere decir que la del cilindro sería la del cilindro, en este caso, que tiene el acero y la del cilindro que tiene el aislante. ¿Ya? Porque serían dos cilindros en realidad. Entonces, ¿cómo conseguimos la resistencia del cilindro? Lo mismo, la resistencia del aislante, ¿no? Del aislante debe ser igual a quién? A, en este caso, al logaritmo neperiano, porque en realidad no cambia, es otro cilindro más. ¿De quién? Del radio externo, en este caso, el radio externo del aislante, ¿cierto? Del aislante. Ah, sobre el radio externo de quién? Del cilindro. RO, ¿cierto? ¿Sobre quién? Sobre 2pi KL, que no va a cambiar. ¿Vieron? 2, que es un 2, pi, que son 3,14, K, que es la conductividad térmica, pero en este caso sería la del aislante, ¿cierto? Y L, que sería la longitud del cilindro y adelante, porque las dos son iguales. ¿Vieron? ¿Vieron? Y aquí tendríamos la resistencia de quién? Del aislante. Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguro? No los atosigue con tanta teoría. En el total, la que vamos a utilizar es esta. ¿Vieron? Siempre y cuando no exista, en este caso, flujo de calor por convección. Y cuando tengamos flujo de calor por convección, vamos a utilizar, en realidad, la resistencia. ¿Vieron? O las resistencias, porque aquí tendríamos otra resistencia. Aquí tendríamos 4 resistencias. ¿Vieron? ¿Y el flujo de calor cómo queda? El flujo de calor sería la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. ¿Y cómo sumo la resistencia? En serie. Pregunta. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No tienen pregunta. Si no tienen pregunta, entonces nos vamos a la clase. Y en la clase vemos. Ya esto lo explicamos ayer, ¿cierto? Y este sería para paredes planas. Pero no nos vamos para cilindros.
Vamos a explicar uno de cilindro. Como este que está de este lado. Ah, fíjense, y aquí están las tres resistencias, miren, ve, 1, 2, 3, 4, como le gusta al profesor. Bastantes cosas para que se equivoquen. Ajá, cuando yo pedí el flujo de calor a través de las paredes, y decía, y teníamos dos paredes, ¿cierto? Aquí una pared y otra pared de este lado. Ajá, ¿qué había entre las dos paredes? Aire. ¿Y qué era aire? Era convectivo. Y si era convectivo, era 1 sobre H por A. Todo el mundo colocó el flujo de calor como si fuese un elemento conductivo. Y en realidad no era conductivo. Y porque conductivo viene siendo igual a quién? En este caso, a la conductividad térmica, ¿cierto? ¿Ah? Y las ecuaciones eran diferentes. Era L sobre quién? Sobre K por A. ¿Vieron? Y todo el mundo lo hizo como si fuese elemento conductivo. Y esa vaina está mala. ¿Ya? Eso es lo que Malo, dice lo malo, del malísimo. colchón de aire, ¿verdad? ¿Ah? Eso es lo del colchón de aire. El colchón de aire. Y el colchón de aire lo tenían que evaluar como si fuese un elemento convectivo. ¿Ya? Era convección, conducción, convección, conducción, convección. Y lo dijeron, convección, conducción, 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 convección. ¿Ya? Bueno, no importa. Pregunta. Pregunta. Si es convectivo, tiene que utilizar la ecuación de convección. Si es conductivo, utilizamos la ecuación de conducción. ¿Ya? Porque solamente hacemos la conducción para elementos sólidos. Ajá. Vamos a hacer este. Me dice, en un tubo de hierro fundido de conductividad térmica 80 vatios. ¿Esto quién viene siendo? ¿Esto qué viene siendo? Eso es la conductividad. La conductividad. Bueno, ¿de qué color es el caballo blanco de Bolívar? Blanco. Entonces aquí tendríamos la conductividad. ¿Vieron? Entonces aquí tendríamos la conductividad de quién. ¿De quién? Del hierro, del tubo, pues. Del hierro, del hierro, cuyos diámetros interiores y exteriores son de 5 y 5.5 centímetros. Quiere decir que tenemos diámetro, no tenemos radio, ¿cierto? El diámetro interior sería de 5 centímetros y el diámetro exterior sería de 5.5 centímetros, respectivamente. Fluye vapor de agua a una temperatura de 320 grados centígrados. Esta es la temperatura interna, ¿cierto? Viene siendo TI. ¿Ah? Pero como me dicen que es de vapor, en realidad sería del agua. ¿Comprendieron? Entonces colocamos la temperatura del H2O, que es la temperatura interna, que es TI, a 320 grados centígrados. ¿Comprendieron? Ok. El tubo está cubierto con un aislante de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor. Esto es el espesor, no es el radio, ¿ya? Entonces colocamos T de thickness en en este caso, del aislante. ¿Comprendieron? Que son 3 centímetros. Es el espesor del aislante. ¿Comprendieron? Lo colocaron con la 3 de la letra inglesa de espesor, ¿ya? Ok. Entonces, colocaron 3 centímetros. Ajá. Y el otro con una conductividad térmica de 0,05 vatios sobre metros grados centígrados. Esa es la conductividad térmica. ¿Pero de quién? Del aislante. ¿Está bien? Y la colocamos acá. Se pierde calor hacia los alrededores que está a una temperatura de 5 grados centígrados. Esa es la temperatura del aire externo. ¿Está bien? Los 5 grados centígrados. Por convección natural. Y radiación. Es un efecto combinado de radiación y convección. En total, igualito, es la misma convección. Y colocamos el coeficiente convectivo del aire. ¿Comprendieron? ¿A cuánto? No sé. Dice, con un coeficiente combinado de transferencia de calor de 18 vatios sobre metros cuadrados grados Kelvin. Ese viene siendo del aire externo, ¿cierto? Entonces, si el coeficiente de transferencia de calor del agua dentro del tubo, ya me lo están dando, fíjense,
viene siendo de 60 vatios sobre metro cuadrado grados Kelvin, quiere decir que este es el coeficiente convectivo del H2O, del agua interna, dentro del tubo. Entonces, ok, determine la razón de la pérdida de calor, o sea, el flujo de calor. Determine la razón del flujo de calor del vapor por unidad de longitud del tubo, o sea, la pérdida de calor que debería tener el tubo por, en este caso, el vapor caliente que pasa a través de él. Entonces, asimismo, determine la caída de temperatura a través de la pared en este, y a través de la capa del aislante. Bueno, eso no importa. A mí lo que me interesa primero es determinar el flujo de calor a través del cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el cilindro. Vamos a dibujar el cilindro. Aquí sí va a estar pegado a hacer el dibujo del cilindro. Primero hacemos un círculo y ese sería el diámetro externo. Y después colocamos otro cilindro y ese sería mi diámetro externo. ¿Ya? Ajá. Aquí tendríamos de aquí a aquí, que es el diámetro interno, y de aquí a acá, que sería nuestro diámetro externo. Pero me dicen que debo colocar otro diámetro. ¿Y ese diámetro de quién sería? ¿Y ese diámetro de quién sería? Son las 9. No creo. ¿Ah? El aire, no creo, no sé. El aislante. Aquí tendríamos K de quién? Del acero. ¿Cierto? Porque es el hueco en medio, luego el... ok. Y aquí tendríamos quién? El hueco en el medio de quién es. ¿De qué está lleno? Agua. No. Vapor. Vapor de agua, ¿no? O H2O. Ya, vamos a colocar H2O como dijo ella. Aquí tendríamos el agua. El agua, pero en estado de vapor, está caliente. ¿Está bien? ¿Ya? H2O. Aquí tendríamos el K del acero. Y aquí tendríamos, ¿quién? El aislante. El aislante. K del aislante. Ok. Y aquí tendríamos, ¿quién? El aire. ¿Cierto? El aire. El aire lo vamos a conseguir con el H del aire, no con la K del aire, como hicieron en el examen. ¿Ya? Y aquí tendríamos el H de quién? El H del agua. ¿Vieron? Del H2O, como está aquí. H de H2O. H de quién? Del aire. ¿Ya? Y ahí tendríamos. Y comenzamos con el agua, ¿cierto? La primera resistencia, ¿de quién sería? ¿De quién sería? ¿Cuál sería la primera resistencia? El flujo de calor La va del desde aislante. al exterior. Vamos de fuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. Sería desde la energía. Entonces sería desde el agua, ¿no? Por lo tanto, la primera resistencia sería la del agua. ¿Sería convectivo o conductivo? Si me dan... Conductivo. Convectivo, porque es Convectivo, convección, es un fluido. ¿Ya? ok. Ok, no importa. Todos cometemos errores. La segunda resistencia, ¿de quién sería? Vamos por aquí, toco. Y aquí nos encontramos. Nos encontramos a este. ¿Sería de quién? La del tubo, ¿cierto? La del acero. Después seguimos por acá. Y después nos encontramos quién, la otra resistencia de quién? El aislante. El aislante. Después seguimos y encontramos la resistencia de quién? Del aire exterior. Entonces tendríamos resistencia del H2O, ¿cierto? La resistencia del tubo, la resistencia del aislante y la resistencia del aire. ¿Comprendieron? ¿Ya? Ahora lo único que tendríamos que buscar es la resistencia, porque el flujo de calor ya es muy fácil de conseguir. El flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. ¿Vieron? Profe, Y la y siempre resistencia... cuando sea agua y aire siempre va a ser convectivo.
siempre es un fluido y por lo tanto es convectivo. ¿Ya? Ok, sí. ¿Ya? ¿Y cómo conseguimos la resistencia total? ¿Cómo quedó el circuito? Está en serie y se En sumaría serie. todo eso. Por lo tanto, se suman todas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Comprendieron? Se suman todas. Entonces quiere decir que ahí lo único que tendríamos que sumar todas las resistencias. ¿Vieron? Para conseguir mi flujo de calor. Listo. Está resuelto. Resuelto. Ya resuelto. Y comenzamos. Ok, colocamos aquí. Primero tenemos vapor, después tenemos el radio interno, después tenemos el radio externo, tenemos el radio 3, que sería el radio del externo del aislante. Hay que buscarlo porque no lo tenemos. Lo único que tendríamos sería el espesor, ¿ya? Y el último sería el agua, ¿cierto? El agua que tendríamos de este lado, el H, en este caso del vapor, la conductividad térmica, que sería la del aislante, el fluido que iría en este sentido, pero la pérdida de calor va en este sentido, en forma radial, ¿cierto? Aquí tendríamos el flujo de calor en forma radial. Ajá. Y más nada, tendríamos la resistencia. La primera resistencia sería la del vapor, ¿cierto? La segunda resistencia sería la del hierro, ¿no? O del tubo. Y la otra resistencia sería la del aislante. Y la otra resistencia sería la de la resistencia del aire, ¿cierto? La resistencia por convección, ¿cómo va a ser? Habíamos dicho que viene siendo 1 sobre A por H, no K. Yo no sé qué carajo quién le dijo K, se lo copiaron de internet. Ajá. No todo lo que está en internet está bueno, ¿vieron? Ajá. Entonces, la resistencia del cilindro. ¿Qué? Una preguntita. Pregunte. Cuando en el enunciado nos dan el espesor del aislante, correcto. El aislante es el que en este dibujo. Sí, el espesor del aislante. Si tú ves el espesor del aislante, yo lo puedo conseguir con el radio. Porque el espesor, lo que es del aislante, es la distancia que existe desde aquí hasta acá. ¿Lo ves? Este viene siendo el espesor del aislante, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces yo necesito el radio del aislante. El radio del aislante estaría desde la parte que nosotros tenemos acá hasta la parte externa del aislante. Este sería mi radio del aislante, ¿cierto? Pero yo también tengo el radio de quién? Del cilindro, que sería el radio externo del cilindro, ¿cierto? En este caso de la tubería. ¿Lo tenemos? No, en realidad no lo tenemos. Tenemos el diámetro externo. ¿Está bien? ¿Y cómo conseguimos el radio externo? Simplemente el radio externo es igual a quién? En este caso, el diámetro externo dividido entre 2. ¿Está bien? Y ahí tendríamos el radio externo. Y entonces, ¿cómo seguimos el radio del aislante? El radio del aislante, debe ser igual a quién? En realidad, el espesor que nosotros tenemos allí, y a ese espesor le vamos a sumar quién? El radio externo de la tubería. ¿Vieron? RO. ¿Vieron? Y ahí se tendríamos el radio. Pregunta. Eso era lo que le iba a preguntar. Y ahí tendríamos cómo conseguir el logaritmo de periano del radio del aislante sobre el radio externo del tubo. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? No hay otra pregunta. No. Entonces nos vamos para acá. ¿Cómo se llama? La resistencia del cilindro sería el logaritmo de periano del radio externo sobre el radio interno sobre 2πk la longitud, ¿cierto? ¿Dónde lo habíamos visto? Por acá lo habíamos visto, ¿cierto? El logaritmo de periano, aquí está, ¿ves? Radio externo, radio interno, 2πkl, ¿cierto? Ahí lo vimos. Entonces, ¿está en la tabla? No, en realidad no está en la tabla, ¿ya? ¿Por qué no está en la tabla? Porque yo lo expliqué en clase, ahí está en clase, ¿lo ven? Ahí está, ¿lo ven? El que no entra a clase ya no sabe en realidad de dónde va a salir eso. Entonces, me queda aquí. Logaritmo periano, radio externo, 2πkl.
Ajá, y las áreas no son iguales. ¿Por qué? Porque varían. Habíamos dicho que las áreas no son iguales, varían, ¿cierto? ¿Y por qué varían? Porque habíamos dicho que las áreas van a depender de quién, de aquí, del radio, Del ¿cierto? radio. 2, aquí faltó el 2, ajá, porque es el diámetro. 2 pi RL, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, quiere decir que las áreas varían. Y si varían, yo tengo que conseguir las áreas. Eso sería 2 pi r, en este caso sería el radio interno. Según el dibujito, sería el radio 1. Y colocamos aquí el radio 1. Y el radio 2, ¿de quién va a ser? En realidad sería del externo de quién, que nosotros tenemos del aislante. Porque en realidad en el aislante es donde tendremos el fluido externo. Entonces sería 2 pi por R3 por L. ¿Comprendieron? Entonces ahí tendríamos las áreas. Porque en realidad el fluido no está bañando el cilindro del tubo, sino es que está bañando el cilindro del aislante, el aire, pues, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengo que hacerlo con el radio del aislante. Pregunta. Entonces se trabaja con el radio que envuelva, en este caso al vapor, que es el que está en medio, y después el otro radio es el que esté con el otro fluido. Ya Los va. radios no se usan. Primero con el radio del vapor, que es el que está interno, no en el medio, ¿no? Y después con el más externo, que sería el del aislante. ¿Ya? Esas serían las áreas internas y las externas. El del vapor y el del aislante. ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí tendríamos. ¿Cómo conseguimos el del aislante? Ya te dije cómo conseguir la del aislante. Tendríamos que hacer esto que está de este lado. El espesor más el radio externo del tubo. ¿Ya? Pero aquí no lo hizo, profe. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale el espesor? El espesor vale, en este caso, 3 centímetros, ¿cierto? 3 centímetros. Sería 0,03 metros, ¿cierto? Entonces, R3, que es el radio del aislante, debe ser igual a 0,03 metros, ¿ya? Que sería el espesor del aislante. Habíamos dicho que era el espesor del aislante, ¿cierto? AT, más el radio externo. Y el radio externo sería el diámetro interno, que serían 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros. Yo tengo que agregar aquí más 5 centímetros, pero tengo que dividirlo entre 2, ¿cierto? Para llevarlo a metros sería 0,05 metros. ¿Está bien? Porque hay que llevarlo a metros. Y tengo que dividir entre 2 porque yo necesito conseguir el radio, ¿cierto? A la vaina, me equivoqué. Entre 2. Hagan eso, por favor, para ver cuánto da. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? 0.055. Me dio a mí. 5. Es este valor, ¿vieron? 575, ok. Es este valor que nosotros tenemos acá. Y el radio interno sería R1, ¿cierto? Que es el radio del aislante. Sería el radio interno. Aquí medía el 5. Pero es 5.5. El externo. Era 5.5. Que tenemos que agregar el 5.5. 5. Aquí. Y el otro sería 0.05, 0,05 dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? 0,025. 0,025. ¿Vieron? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y que tendríamos los dos? ¿Vieron? Multiplicamos esto y nos va a dar esto. Hagan esa multiplicación, por favor. Y esta.
¿La primera o la segunda? ¿O las dos? Sí, una por una. Ok. Sí, la primera me da eso mismo, 0,157. Y la Ajá. segunda, Sería el área interna. Y el área externa, ¿cuál sería? La del aislante, ¿cierto? sí, porque me da lo mismo, 0,361. No te da. Sí, sí me da, profe. Le comenté que sí. O no sé si tenía el micrófono apagado. No, en realidad no te escuché. Ok, me da una y me da la otra. Como habíamos dicho, para conseguir las áreas que hacemos, tomamos el cilindro, rajamos el cilindro por acá, por el medio, y lo expandimos. Esta longitud es esta longitud. Y el arco que nosotros tenemos acá, la superficie, sería a 2 pi RL. 2 pi R, perdón. A 2 pi R. Y 2 pi RL es lo que nosotros conocemos como el área. ¿Ya? Ok. Y aquí tendríamos el cilindro, cómo lo desenvolvemos y nos va a dar esta longitud. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora lo único que tendríamos que conseguir, en realidad, los flujos de calor. Los flujos de calor, el primero sería el de convección interna. Sería el del vapor, ¿cierto? Sería 1 sobre H. ¿H de quién? Del vapor. ¿Y cuánto vale el vapor? El H del vapor vale el del agua. Sería 60 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado, ¿cierto? Entonces aquí te colocamos los 60 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado y multiplicado por el área. El área sería por donde pasa el vapor, que sería el área interna. Sería 0,157, 0,157. Calcula esto, por favor, para ver cuánto da. Sí, profe, Es, me da 0,106. ok, da, listo. Segundo sería el del tubo. Sería logaritmo periano del radio externo del tubo sobre el radio interno del tubo. Sobre 2 pi KL. ¿Está bien? Ok, colocamos acá. Podemos colocar diámetro y diámetro o podemos colocar radio y radio, cualquiera de las dos. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven acá, tenemos el radio, los diámetros. Aquí tenemos 5.5 dividido entre 2 y 5 dividido entre 2, ¿cierto? Aquí me da 2.5 y aquí me da 2, y pico. Entonces, me quedan 2,75, ¿cierto? Colocamos 2,75 sobre 2.5, ¿ya? ¿Sobre quién? Sobre 2 pi, 2 pi. El K sería la conductividad térmica en este caso, del acero, ¿cierto? ¿Dónde está la conductividad térmica del acero? Me la dieron por acá, ¿cierto? La conductividad térmica del acero. Ahí no lo tengo, no me lo dieron. Sí, aquí está. 80 vatios metro grado centígrado. ¿Está bien? Y colocamos aquí los 80 vatios metro grado centígrado. 80 vatios metro grado centígrado. Aquí está. Multiplicado por quién? Por la longitud. Y la longitud no me la dan. En realidad no me dieron la longitud, ¿cierto? Aquí no me dieron longitud. Y si no me dieron tu longitud, me lo tienen que dar con el flujo de calor. Me dicen donde dice la pérdida de calor por unidad de longitud. Y si es por unidad de longitud, la longitud viene siendo 1 metro. ¿Comprendieron? Entonces colocamos 1 metro. Ya que es por unidad de longitud, 1 metro. ¿Vieron? Entonces, 2 pi por 80 vatios metro cuadrado por la longitud, que viene siendo 1 metro. Logaritmo de Priano de 2,75, que sería el diámetro externo, 5.5 dividido entre 2, y el radio interno, que sería 5 dividido entre 2, que es 2.5. ¿Comprendieron? Ajá. Pero esto está en centímetros. De todas formas, centímetro con centímetro se cancela. ¿Ya? No importa. Saca este valor, por favor. Me A ver da cuánto da. 0,189 por 10 a la menos 3.
Es lo mismo. 189 Por 10 a la menos 3. 1.8 sería 2. ¿Ya? Ok. Entonces aquí tendríamos el otro valor. Ok. Entonces, el otro valor sería del aislante, ¿cierto? Logaritmo de periano del radio externo del aislante sobre el radio externo del tubo. El radio externo del aislante sería 0,0575. En centímetros sería 5,75. 5,75. Sobre el otro sería 2,75, ¿cierto? Que es este lado, 2,75. Sobre 2πk, que sería la conductividad térmica del aislante. Y la conductividad térmica del aislante tendríamos que buscarlo por acá. ¿Cuánto es la conductividad? 0,05 vatios, metros por grado centígrado, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos 0,05 vatios, metro grado centígrado, multiplicado por la longitud. La longitud viene siendo 1 metro. ¿Vieron? Ajá. Y evaluamos. ¿Y cuánto nos va a dar? Me da 2.347. 347. No, pero se redondea. Ah, aquí está. 3.5. Entonces, aquí tendríamos el otro valor. Y el último sería la resistencia por convección. Sería 1 sobre H convectivo por el área. El H convectivo sería la del aire, ¿cierto? Y la del aire, el H del aire, me lo están dando también, sería 18 vatios metro cuadrado grado centígrado. Colocamos aquí 18 metros cuadrados grado centígrado. ¿Ya? 18 metros cuadrados grado centígrado. ¿Está bien? Multiplicado por el área. Y el área también la conseguimos. 0,361. 0,361. ¿Vieron? Haz esto para poder ver cuánto da ese valor, por favor. Me da 0,1538. Se redondea. 4, ya, redondeado. Y aquí tendríamos la resistencia. ¿Qué vamos a hacer con esta resistencia? Se suman. ¿Qué vamos a hacer con esa resistencia? Sumarlas. Sumamos. Y entonces sumamos toda la resistencia. A ver cuánto da. $2.61. 2,61. Y la colocamos en el flujo de calor. El flujo de calor viene siendo igual a la temperatura, en este caso caliente, menos la temperatura fría. Aquí en la temperatura caliente, la del vapor, son 320 grados centígrados. Y la temperatura externa son los 5 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí está. Temperatura del aire, 5 grados centígrados. Y la temperatura del H2O viene siendo 320 grados centígrados. Ajá. 320 grados centígrados. 320 menos 5. 320 menos 5 sobre lo que nos dio aquí, 2,61. ¿Cuánto te da? Voy. 120.68. Ajá. 120. Ok, 121 vatios. ¿Vieron? Ahí me van a disculpar, pero tengo tantos sueños. 121 vatios. ¿Vieron? Y ahí tendríamos el flujo de calor. Y la pregunta B, simplemente colocar el flujo de calor por el radio. Y aquí tendríamos este valor. Y el otro viene siendo el flujo de calor por el aislante. Y aquí tendríamos la temperatura. La temperatura así como en medio de cada capa, pues, del cilindro. Sí. Ok. Y eso es todo. Ok. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Es complejo el estudio, pero es muy mecánico los cálculos, ¿vieron? ¿Vieron? Es muy mecánico los cálculos, ¿vieron? Lo único que tendríamos que conseguir la resistencia y saber de dónde sale la resistencia. Mucha gente se va a equivocar porque en realidad no sabe de dónde sale la resistencia, ¿vieron?
Entonces, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces lo dejamos hasta aquí. Ya son las 9:30 de la noche. Lo dejamos hasta aquí. Si no tienen preguntas. Y mañana hacemos la de mañana no, la semana que viene. La semana que viene hacemos la de cilindro. ¿Vieron? Y se acabó. Hacemos el laboratorio después de la otra semana. Pregunta. A mí me falta corregir, pero estoy tan cansado. Este fin de semana sí voy a corregir. O mañana, completo. El primero y el segundo evaluativo, para que sigan hablando por ahí. Ajá, como Lenger, que empezó a hablar ahí, empezó por el grupo. Pregunta. No hay pregunta. No, pero Entonces, si no hay más preguntas, los dejo porque yo quiero dormir. Yo quiero descansar. Descanse. Que descansen gracias por la ustedes también. explicación. Que descansen ustedes. Muchas. Nos vemos. Feliz Todavía. noche, gracias. Igualmente, que la pasen bien y no miren a quién. Hagan bien y no miren a quién. Dejamos de grabar.